Saludos jóvenes de esta materia C2230 paralelo C, hidráulica 2. Vamos a continuar con el avance de esta materia en el capítulo 6, medición de flujo de agua en canales. Medición de flujo en canales, mejor dicho. Introducción. Si bien se determina cantidad de agua que va a discurrir por un canal para distintos usos, agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, control de inundaciones y una serie de utilizaciones. También es necesario que esa cantidad de agua calculada pueda llegar a su destino, pueda garantizarse que la misma cantidad llegue a su destino según los distintos usos. Mediante las mediciones, aforos o mediciones de caudal de agua y poder determinar si hubiera algunos desperdicios en su trayectoria del canal o pérdidas por infiltración y una serie de situaciones que pudieran ocurrir. Para medir agua, para medir caudal de agua, para hacer estos aforos, como se llama, se tienen métodos indirectos y métodos directos. Los métodos indirectos son aquellos que miden la velocidad del agua. Por ejemplo, este método del flotador, que es muy conocido, muy aplicable en el área rural para distintas situaciones. Aquí se tiene cierto tramo de canal de sección rectangular y se quiere medir cuánto de agua está pasando por este canal, el caudal de agua. Se puede utilizar un flotador, digamos un pedacito de madera, una cajita de fósforo, que se hace flotar desde cierta distancia de sección transversal hasta otra, cierta longitud, y se controla el tiempo. Se puede hacer controles de 10 veces, digamos, y excluir el mayor y el menor valor, sacando el promedio de los restantes valores, el tiempo que transcurre entre el flotador, que se desplaza de un punto de una sección a otra, cierta longitud. Entonces la velocidad es espacio sobre tiempo. Con lo que de la ecuación del caudal, la ecuación de la continuidad, tendríamos velocidad por área. Esta es área de sección transversal de canal. Así, de manera sencilla, se puede medir el caudal de agua. Inclusive en los canales naturales, en los ríos, se puede hacer también este tipo de mediciones. Otro método indirecto es el del molinete. Este es un dispositivo mecánico. Algunos también son electromecánicos, entre los cuales se puede medir cantidad de agua que pasa, digamos, debajo de un puente. Este es un puente sobre un cierto canal natural, un río. Se tiene que conocer el área de sección transversal. Entonces, esta es una varilla y en su extremo inferior está un molinete. Es un dispositivo que tiene un hélice. Este hélice da vueltas, se cuenta el número de vueltas. Claro, se mide ese número de vueltas en su propio mecanismo. Y este dispositivo molinete mide velocidad de agua que está pasando por cada subárea, digamos, de sección transversal, de la cual hay que requerir su sección transversal. Con esos valores de velocidad y con ciertas ecuaciones que tiene este equipo, para cada equipo tiene su propia ecuación y está calibrado de esa forma, con lo cual también se puede medir el caudal de agua que pasa debajo del puente, por el río, digamos. Entonces, es todavía un dispositivo bastante utilizado. Entonces, aquí dos métodos, digamos, de estos métodos indirectos. ¿Cuáles los métodos directos? Mediante vertedores o canal parcial. De este canal parcial ya habíamos hablado en el anterior capítulo 6. Capítulo 5, en cuanto a flujo crítico, régimen crítico, habíamos indicado, por ejemplo, sección rectangular, cierta ecuación de caudal, que se puede medir midiendo
el tirante crítico. Este es un canal para el cual se requiere la altura o tirante crítico al provocarse de una sección a otra de canal en el fondo un desnivel de piso. Entonces provoca que el agua viniendo con flujo subcrítico pase a supercrítico, y en ese interín, en la frontera, está el tirante crítico, el cual se puede medir, y disponiendo del ancho del canal se tiene el caudal que está pasando por ese canal. Y les dije todavía que en la planta de tratamiento de Achachicara, en la ciudad de La Paz, se tiene este dispositivo, hemos visto, una manera fácil, digamos, de medir el caudal de agua. Ahora, el otro método muy conocido es de los vertedores. Vertedores. ¿Qué es lo que puse? Aquí se tiene un vertedor, fíjese, en vista isométrica. Aquí una pared que está obstruyendo parcialmente el curso del agua y se provoca un chorro. La medición de esta altura de carga H y esta longitud de cresta permite medir el caudal de agua que pasa por este dispositivo vertedor. En una vista de un perfil se tiene justamente la cresta, esta pared que provoca que obstruye parcialmente el curso del agua. Esta sería la altura H, que es la altura de carga. Este H es altura de carga. Entonces, y el D es lugar o distancia donde se mide esta altura de carga. D es mayor o igual a 4 veces H. Entonces aquí mismo está indicando las partes de un vertedor. D es la longitud de cresta, esta longitud en dirección horizontal. A carga del vertedor o altura de carga, donde se mide. Y D es la distancia, como decía, donde se mide este valor, esta carga del vertedor. Ahora, definición. ¿Qué es en realidad? ¿Cómo se llega a definir un vertedor? Lo siguiente, no hemos anotado, pero voy a definir de manera oral. Un vertedor es un dispositivo hidráulico. Dispositivo hidráulico porque mide agua, fluido. Que es un dispositivo hidráulico consistente en una placa instalada de manera transversal a la dirección del flujo. Una placa instalada de manera transversal a la dirección del flujo, que tiene forma geométrica definida. Este, por ejemplo, es rectangular. Hay también vertedores triangulares proporcionales, que tiene forma geométrica definida, destinada a medir el caudal de agua en determinado canal. Esa sería la definición de vertedor, que suele entrar en algún examen como pregunta teórica. Acabo de definir qué es un vertedor. Ahora, este término de vertedor en los últimos años es producto de una transformación. Años antes se llamaba vertedero este tipo de dispositivo hidráulico, pero con la aparición de estudiosos del medio ambiente ha llegado a confundirse el vertedero, que se llamaba, con ese mecanismo de recolección de residuos sólidos, vertederos. Entonces, por eso es que se ha cambiado al término vertedores, como es que ahora así se conoce. Subtítulo 6.2, vertedor rectangular. Vamos a deducir entonces ecuaciones para este tipo de dispositivo hidráulico vertedor, con las cuales se puede calcular el caudal de agua. ¿De qué términos ha de depender? Se tiene aquí cierto perfil
de un recipiente, aquí está, rectangular, aquí el nivel del agua, ¿no? Un recipiente, nivel del agua, punto A, y el agua bajando aquí se tiene un orificio por el cual el agua está discurriendo, está saliendo. Entonces el vertedero aparece justo en este nivel y aparece este chorro. Carga del vertedor, distancia H1 desde la superficie de agua, esta altura H2. Esta es otra vista, pero de un perfil lateral. Similares valores, el ancho B, el ancho que llega a ser en realidad la longitud de cresta. Esta es la cresta, como pueden ver. Entonces, lo que se hace es aplicar la ecuación de Bernoulli o de energías entre el punto A y el espesor del chorro de agua. Aquí estuviera el nivel de referencia. Entonces, aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el nivel de referencia. Es lo que se hace. O sea, lo que sabíamos en la ecuación de energías totales, altura de posición. Aquí la altura de posición sería Y, más la altura de presión en este punto, está a la intemperie. Entonces, esto es la presión atmosférica dividido por el específico de agua, más la altura debida a la velocidad sub A, 2 veces gravedad en ese punto. Esto igual a lo que ocurre en el nivel de referencia. Ahí está el nivel de referencia, o mejor dicho, el chorro de agua. Ahí está el nivel de referencia 0, más altura de presión. Similarmente está la intemperie. Presión atmosférica, peso específico, más velocidad del chorro. Chorro de agua, 2 veces gravedad. Pero entre estos dos puntos no se desprecia las pérdidas de carga por ser distancia mínima. Más 0, que son pérdidas. Entonces, estos dos términos se van a cancelar. De lo que vamos a tener cero, vamos a tener entonces la velocidad del chorro de agua. Fíjese, aquí va a ser igual. Raíz cuadrada de 2 gravedad y más velocidad sub A al cuadrado de 2 gravedad. Esta es la velocidad del chorro. Estamos esperando porque vamos a utilizar justamente la ecuación de caudal. Velocidad del chorro. Entonces, ahora, de la ecuación de la continuidad diferencial de caudal, velocidad del chorro, diferencial de H, la ecuación de la continuidad. Vamos a tener aquí diferencial de área, aquí el elemento diferencial, B, 2 veces gravedad, 2 veces gravedad, y más velocidad sub A, 2 veces gravedad y diferencial de este espesor de chorro de agua. Vamos a revisar esta ecuación de la continuidad. B por diferencial de hielo está bien. Entonces, la integral es un elemento diferencial y que varía desde H1 a H2. H1 a H2. Esto es en condiciones ideales. En
condiciones ideales. Pero en condiciones reales, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener caudal introduciendo un elemento, un coeficiente de descarga, según tipo de vertedor. Entonces un coeficiente C se introduce. Vamos a anotar. En condiciones reales, se produce el vertedor cuando el agua aquí bajando en su nivel llega, y aquí al acercarse al chorro de agua, a la abertura, al orificio, aquí recién aparece el vertedor. Entonces el H1 es igual a 0 y el H es igual, el H2 es igual a H, a la carga del vertedor, y aquí se introduce este coeficiente de descarga. Vamos a tener entonces que el caudal había sido, ya integrando esto, ¿no? Este coeficiente B raíz de 2 gravedad, que es una constante saliendo de la integral, vamos a tener la raíz cuadrada de esto que está entre paréntesis, elevado a lo medio, 3 medios en el denominador. Entonces vamos a tener Y más velocidad sub A al cuadrado 2 gravedad. Ya, esto a la 3 medios. 3 medios. Y que varía de 0 a H. De 0 a H. Entonces vamos a tener en realidad el caudal igual 2/3 de B, 2 veces gravedad. Vamos a tener esto sustituyendo H más velocidad sub A, 2 gravedad, menos esto a la 3 medios. Y esto se hace 0, menos, entonces, velocidad sub A al cuadrado, 2 gravedad, 2 gravedad. Entonces, fíjese, esta sería ya una primera ecuación de caudal de agua. Aquí una primera ecuación de caudal de agua. ¿Ya? Entonces, esta ecuación vamos a llamar 6 punto. No, para sección rectangular, lógicamente, solo para sección rectangular. Ahora, si llamamos M a un factor, este factor numérico, 2/3, 2 veces gravedad. Entonces, este factor numérico. Entonces vamos a tener lo siguiente, que el caudal había sido a M por B. Aquí está bajando ese coeficiente C que les decía. El coeficiente C y este caudal. Entonces, este factor M, C, 2/3 M. Entonces vamos a tener H más velocidad sub A, 2 veces gravedad a la 3 medios. A la 3 medios menos velocidad sub A, 2 veces gravedad. Aquí está faltando
a la 3 medios es esto, de la integración. Entonces, a la 3 medios. Esta otra ecuación, 6.2. 6.2. Entonces, aquí tenemos en realidad una ecuación para medición de flujo de agua en sección rectangular. Vamos a anotar, ¿ya? Para medir caudal, pero esta es ecuación para vertedor rectangular sin contracciones. ¿Cuáles son las contracciones? Estas dos paredes que estoy señalando deben a ser las contracciones, obstrucciones parciales, digamos, del flujo de agua. Están avanzando hacia el flujo de agua. Entonces, para medir caudal en sección rectangular sin contracciones. Entonces, como no estuviera, no existirían estas dos paredes, solamente la escotadura con la cresta. Ahora, para vertedor con contracciones, tuviéramos se disminuye la longitud de cresta. Esta disminución llega a ser n veces b menos n veces h décimos. B menos n veces h décimos. Entonces, ahora el caudal sería m b menos n veces h décimos. Entonces, todo lo demás se repite. H más velocidad va al cuadrado 2 gravedad. Esto a la 3 medios menos velocidad sub 2 gravedad a la 3 medios. Ahora, esta ecuación es también de sección para sección rectangular, pero para vertedor con contracciones. Vamos a anotar aquí. Otra vez. Para medir caudal en sección rectangular con contracciones. Entonces, M es 1 o 2 contracciones. En este caso aquí tenemos 2 contracciones. Podría ser también 1. Entonces esto se aplicaría aquí. Este factor N, 1 o 2. Para esta situación de vertedor con contracción. Pero estas ecuaciones son largas, grandes. Digamos, en algún momento difícil de memorizarse. Cuando uno va a un canal, un vertedor de excedencias en unas empresas, por ejemplo, quiere medir por lo menos aproximadamente el caudal de agua, y esta es una ecuación larga. Y ocurre lo siguiente. En canales grandes, y en la práctica, en la mayoría de los canales, en la práctica, lo que se hace, esta velocidad de aproximación se toma mayormente igual a 0. Esta velocidad sub A es velocidad de aproximación. Podríamos anotar aquí, ya, velocidad sub A
Varios términos no hemos descrito, ¿ya? Pero yo oralmente estoy indicando. Velocidad se va, velocidad de partículas que se acercan al chorro de agua. También se suele llamar velocidad de aproximación. ¿Ya? Entonces, se suele tomar muy cerca a cero. Entonces, tuviéramos de esta, ahora esta ya es ecuación 6.1, esto sería 6.2, 6.3 sería esta, 6.3. Entonces, de esta misma ecuación grande, si B su fase fuera igual a 0, entonces el caudal sería, primero la sin contracciones, sería NB, estos dos términos 0, B por H a la 3 medios. Fíjese cómo se ha simplificado la ecuación de medición de flujo de agua. ¿Ya? Entonces ahora esta ecuación será la 6.4. Para medir caudal de agua en secciones rectangular, sin contracciones, y aquí para con contracciones sería caudal igual m veces b menos n veces h décimos por h a la 3 medios. Entonces, otra ecuación para medición de caudal de agua. Esta es, entonces, todo similar con contracciones. Esta sea ecuación 6.5. Pero en la práctica también se suele utilizar esta ecuación que se llama de Francis. Ecuación de Francis, un autor que ha publicado cierta ecuación, que es la siguiente, 1.84. 1.84. Caudal dice este factor m, indicado que es igual a 1.84, b por h a la 3 medios. Entonces esta ecuación 6.6. Lógicamente esto sería para el vertedor sin contracciones. Sin contracciones. La otra ecuación, caudal igual m veces b menos nh décimos. Bueno, pero el b ya, el m es 1.84 m b menos nh décimos. Y esta sería ecuación 6.7 para contracciones. Entonces, con esto tenemos todas las ecuaciones referidas a cómo medir el caudal de agua en un canal, pero mediante un vertedor rectangular. Aquí lo que de alguna manera hay que completar es lo siguiente, para lo que estamos hablando. Estas son las partes del vertedor. Hemos descrito hace un rato.
¿no? Entonces, pero también en vertedores rectangulares se tiene lo siguiente. Se clasifican estos vertedores según su forma. Según su forma. ¿Qué tipo de formas hay? Hay formas rectangulares. También hay rectangulares, ¿no? Algo así. También hay triangulares. También hay trapezoidales. Trapezoidales. Se suele tener este tipo de vertedores. Cada cual forma de vertedor tiene sus propias ecuaciones, ¿ya? Como las que hemos deducido para vertedor rectangular, trapezoidal, rectangulares, triangulares, trapezoidales. También hay semicirculares. Semicirculares y de varias otras formas. También hay vertedores de forma parabólica, ¿ya? Y inclusive hay vertedores que se llaman tipo Shimashi, que más adelante vamos a también ver con vertedor de la forma de una parábola de segundo grado. Se clasifica también según su forma. También según el ancho de cresta. Según el ancho de cresta. En lo siguiente, este por ejemplo es de cresta delgada, este ancho se refiere, ¿no? Es la cresta umbral o escotadura, como también se llama. Entonces, este sería de cresta delgada. Este es de cresta delgada. Entonces aquí. De cresta delgada. Y también se tiene de cresta ancha. Más o menos la forma de este tipo de vertedor sería la siguiente. Que permite medir el caudal de agua de este tipo de vertedor.